Amigos, hermanos de Canal 93 de Servicable, bienvenidos a este su programa Buscando el Rostro de Dios. Estamos acá con la hermana Mariela, Pastor Pablo Barahona, un servidor Armando García, pues trayéndole, ¿verdad?, la palabra de Dios que vamos a conversar el día de hoy, y esperamos pues de que sea edificación para su vida, para su casa, en todas las áreas. Y pues también nosotros queremos ser bendecidos y esperamos pues que sea un tiempo de bendición para ustedes. Hermano Pastor. Gracias, Armando. Amigo, hermano, que usted nos permite entrar a su hogar una vez más, le agradecemos el privilegio de compartir con usted algo. Mire, considerando que el mes de noviembre, pues obviamente empezamos con lo que se habla el 1 de noviembre y 2 de noviembre incluso, lo que es la gente tiene una costumbre de ir al cementerio y recordar a los muertos. Pues le queremos compartir algo que de la muerte que habla la Biblia. El tema que queremos hablar en esta oportunidad es las 7 muertes. Fíjese que hay una serie de muertes en la Biblia que tenemos que evaluar, pero para tener una base bíblica, recuerde que Génesis 2:16 viene Dios y le dice a Adán que tenía derecho a comer de todos los árboles. Todo lo que hay en el huerto puedes comer, dice, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese no debes de comer, porque dice, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Mire, en una oportunidad yo estaba en un museo en Antigua y entrábamos y había un cuadro, no recuerdo ni quién es el autor, pero bonito el cuadro, y era precisamente la salida del Edén, así era el título del cuadro. Y en el museo está, y vino un turista, dijo, si eso hubiera sido cierto, yo ya me hubiera muerto. Así dijo él. Pero él comprendía en el aspecto físico. Recuerde que tenemos espíritu, que tenemos alma y tenemos cuerpo. Entonces lo primero era muerte espiritual, y Adán el día que murió, efectivamente murió, porque él murió a los 940, 50 años, y la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces en el mismo día murió, muerte espiritual, que es la separación de Dios. En un momento le explicamos eso, pero entonces fíjese que hay una situación que usted debe de evaluar, porque precisamente ahora hay una serie de muertes. Entonces, fíjese que cuando se habla de la muerte, se habla de separación. Por ejemplo, cuando nosotros venimos a la tierra, Hebreos 12:9 dice que Dios es el Padre de los espíritus. Viene usted y yo a la tierra, nos agregaron alma y nos agregaron cuerpo. Jesús dijo, me preparaste cuerpo. Entonces, mientras estamos en la tierra, espíritu, alma y cuerpo. Si está en comunión con Dios, su espíritu está activo. Pero, si no, está adormecido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Viene una persona y en el momento de morir hay una vez más una separación de espíritu, de alma y de cuerpo. La Biblia dice que, por ejemplo, Eclesiastés dice, el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Ese es para la gente que no tiene conocimiento de Dios. Porque Esteban dijo, Señor, recibe mi espíritu. Él, porque era cristiano, ya era salvo. Es distinto el trato para ese espíritu. Pero dice, el cuerpo vuelve ¿a dónde? Al polvo, porque del polvo fue tomado. La gente que, a cualquiera de nosotros, al cementerio, ¿verdad? Y de ahí viene el trato del alma, que es otro punto que habría que ver en otro momento. Pero entonces fíjese que la muerte es prácticamente cesar la vida biológica aquí. Repito, vida biológica, porque es la existencial que nosotros tenemos, porque aparte está la vida de Dios, que esa es vida eterna, y si él nació de nuevo, esa la tenemos. Así que el cristiano, dice la Biblia, no muere sino duerme. Es una gran diferencia. Entonces déjeme que platiquemos un poquito de las muertes, porque es la base que nosotros tenemos que considerar. Mire, Romanos capítulo 4, verso 19 dice, hablando de Abraham, dice, y no se debilitó en la fe. Así lo dice la Biblia 60, ni consideró su cuerpo como su cuerpo ya muerto, siendo casi de 100 años, ni muerta la matriz de Sara. Entonces, mire, aquí hay un tipo de muerte. Ahora, ahí no está diciendo que ellos murieron, no, sino dice su cuerpo ya muerto, y la matriz de Sara muerta. Ahora, ¿en qué estaban muertos? Estaban muertos en el aspecto de reproducción. Ellos ya no podían tener la capacidad de reproducirse. Usted sabe que la mujer tiene un proceso desde su nacimiento, el desarrollo físico, y llega un tiempo donde llega el cese de reproducción. La mujer después de los 50 años llega a ese, ¿cómo se llama esa temporada? La menopausia, sí. Entonces viene, lamentablemente cesa la reproducción hormonal que le corresponde, y
hay muy poca probabilidad, aunque más de algunos casos se dan, de una mujer mayor de esa edad que puede quedar embarazada. Son excepciones las que se dan, hay noticias de eso. Pero el punto es que hay un tipo de muerte. Nosotros le pusimos a este como título la muerte sexual o muerte de reproducción, en el cual ya no puede haber reproducción. ¿Y eso qué dirá usted? Pues mire, hay un punto en el cual usted debe considerar. Dice, él ya era casi de 100 años, el hombre. Incluso cuando le dieron la promesa de que iba a tener un niño, un bebé, que iba a ser Isaac, que dijo Sara, y será que yo a la edad que tengo. Y eso que era menor de edad que Abraham. Abraham creo que le llevaba como 10 años. Entonces fíjese, viene Abraham, tenía 99 años en este, ¿y será que yo voy a tener deleite en ese tiempo? Pues fíjese que una de las cosas que habla la Biblia, Abraham tiene 7 promesas, otro tema que algún día vamos a platicar. Dentro de las 7 promesas está esa, que él iba a tener deleite con su esposa. Esa es una de las promesas de Dios para el hombre de Dios. Pero entonces, mire, la primer muerte está en ese sentido, porque alguien dirá, ¿y cómo va a ser posible de que ella pueda reproducir? Pues Dios hizo un milagro. Eso es lo primero que usted tiene que ver, porque mire, ¿qué es lo que pasa? Y ese es un problema que la Biblia habla de 7 mujeres estériles, precisamente, y cada una de ellas en algún momento hubo datos distintos en los cuales hubo un bebé. Por ejemplo, Isaac oró por su esposa. Cuando oró por su esposa quedó embarazada y nació su hijo. Fíjese, viene... Y eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo en algún momento, porque ahora ¿qué ocurre? Viene Raquel, por ejemplo, le dijo, dame un hijo, o hijos, perdón, si no me muero. ¿Y qué es lo que pasa? Y Jacob le dijo, mira, yo no soy el culpable, Dios te cerró la matriz. Pero a su tiempo tuvo 2 hijos, José y Benjamín. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, la muerte en ese aspecto de reproducción se puede dar, pero Dios puede hacer milagros en ese sentido, ¿verdad? Sí, hermano, y qué bueno que menciona de que este punto de la muerte es muerte de reproducción, porque ciertamente nosotros hablamos de la reproducción física, pero también hay una reproducción espiritual, en donde nosotros como padres debemos de trabajar para lograr que nuestros hijos tengan ese parto espiritual y conozcan al Señor. Amén. Entonces es bien importante pedirle al Señor, ¿verdad?, que abra nuestra mente y nuestro corazón, porque realmente el lugar más difícil para predicar es la casa, ¿verdad, hermano? Porque ahí saben nuestros pies de barro, ahí saben nuestros errores. Entonces ahí solo podemos predicar con el ejemplo, ¿verdad? Y solo quería mencionar algo. Fíjese que en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Amén. Entonces... porque sí, quería mencionarlo porque como en este mes se habla tanto de la muerte, sabemos de que la dádiva de Dios, dice aquí, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces sabemos qué es lo que se está moviendo en estos ambientes en este mes, ¿verdad? Amén. Amén. También una de las cosas que pasa es de que nosotros muchas veces tenemos los ojos puestos en lo que es lo terrenal, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano nos hablaba acerca de Sara. Ella tenía la promesa del Señor, pero ella pensaba de una forma terrenal. Ella no miró el propósito que el Señor podía hacer en su vida. Entonces muchas veces el Señor tiene propósitos para nosotros y aunque los hombres lo miren imposible, nosotros tenemos que tener la fe en el Señor de que Él va a obrar. Amén. Así es, incluso la Biblia dice, hablando de la mujer, dice, la mujer se salvará, escribe Pablo a Timoteo, engendrando hijos. Pero fíjese que la mujer en lo literal concibe hijos, porque de su vientre brotan los hijos. Pero el que engendra es el varón, pero ella puede engendrar hijos, ¿cómo? Haciéndolos nacer de nuevo para el reino de Dios. Entonces, mire, ese es un tipo de muerte que nosotros tenemos que ver. Entonces, es una incapacidad de reproducción, pero esa la puede hacer Dios posible, ¿verdad? La otra cuestión que nosotros podemos ver es precisamente el texto que hablaba Armando, Romanos capítulo 6, verso 23, que dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero dice la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí está hablando una cuestión, porque hay un tipo de muerte. ¿Cuál es la muerte? La que viene como consecuencia del pecado. Empecemos que el origen, ¿cómo empezamos? Con aquel hombre llamado Adán, que a Dios le dijo a él, no puedes comer de todo, excepto de este árbol. Y lo que le dijeron que no hiciera él, no lo hizo él, sino lo hizo su esposa.
Pablo cuando escribe a los Gálatas dice, es que el hombre no fue engañado, la mujer fue seducida en sus sentidos. Y después que ella fue seducida, ella le dio y el hombre voluntariamente comió. Porque dice la Biblia que la mujer tomó el fruto y se lo dio a Adán y él voluntariamente comió. Entonces fíjese, la mujer fue engañada, pero el hombre, ese es el problema. Por eso fue que el hombre le dio la puerta abierta al pecado y por eso hasta la tierra fue maldecida. Entonces mire, la muerte espiritual es una cuestión que nos separa completamente de Dios. ¿Y eso qué dirá usted? Pues fíjese que Romanos 3:23 dice que todos han pecado. Entonces, como todos han pecado, hay una situación, dice, están privados de la gloria de Dios. ¿Y eso qué dirá usted? Pues mire, lo que ocurre es que usted y yo tendríamos ahora la oportunidad de ser reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Entonces, mire, el primero que dijimos es fácil porque es estéril. Hay solución. Y en esta otra dice, la muerte espiritual es la más peligrosa, porque si la gente no busca la comunión con Dios, lamentablemente el futuro para la vida eterna no le trae nada bueno. Por eso dice, la muerte espiritual es delicada y es el paso fundamental donde usted decide aquí en la tierra, en donde quiere pasar su eternidad. Si usted decide para bien, le va bien con Cristo. Si usted rechaza la oferta que Dios le hace de vida eterna, entonces usted tiene vida eterna, pero no como debería ser, sino de condenación eterna. Y ahí es el punto. Mire, entonces la muerte viene esa. ¿Y cómo es la cuestión? Dirá usted, mire, venimos todos, les repito, nacemos con espíritu, con alma, con cuerpo. Todos estamos bien. Pero el niño, el bebé, nace en inocencia. Pero entonces viene el apóstol Pablo y dice, miren, yo vino, ¿y qué hizo el pecado? El pecado me mató. ¿Y qué es lo que se busca? Que el niño no tenga inocencia, sino matarle para que el conocimiento le haga alejarse completamente de Dios. Por eso usted ve lo que hay mucho en la televisión. Programas de brujería, programas de hechicería, programas de homosexualismo, programas de pecado, de todo, de violencia, todo lo que les conduzca a alejarse de Dios, porque mientras más pronto lo practiquen, más pronto se alejan de Dios, ¿verdad? Fíjese, hermano, que estaba yo meditando ahorita que usted está hablando de eso y, por ejemplo, a mí me pasaban cosas curiosas. Por ejemplo, cuando uno está aprendiendo algo nuevo, ahora que en la alabanza, un instrumento nuevo, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando se hablan temas nuevos en el trabajo y a veces la persona está hablando y uno, sí, ella en la luna, ¿verdad? Pero ¿cómo es que llega luego el entendimiento cuando uno va conociendo? Fíjese que acá en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios tiene un plan para nuestros hijos, para nuestra esposa, ¿verdad? Para que nosotros aprovechemos al máximo los días que tenemos en la tierra y no los vamos a poder ejecutar si no le entendemos a Dios. No vamos a entender las cosas espirituales si nuestro espíritu está muerto. Entonces es necesario que nuestro espíritu sea avivado por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para entonces entrar y ahora sí encarrilarnos a la voluntad de Dios para nuestra vida. El hermano mencionaba acerca de las caricaturas, ¿verdad? Que muchas veces salen cosas y que uno no se da cuenta. Traía mi memoria de que yo cuando era chiquita miraba una caricatura y precisamente ahorita que ya estoy grande, ¿verdad? La volví a ver, pero cuando yo la vi un montón de cosas que yo dije, Dios mío, ¿cómo era posible que yo miraba eso, ¿verdad? Manifestación de brujería, manifestación de demonios. Entonces ahí se ve que conforme uno va creciendo, uno va adquiriendo un nuevo conocimiento y uno se va dando cuenta de eso. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los padres, ¿verdad? No están pendientes de lo que miran sus hijos y eso, quiera que no, siembra en el corazón de los niños. Los vuelve insensibles también porque no se dan cuenta, ¿verdad? De lo que están viendo, se acostumbran a ver ese tipo de maldad. Incluso mire otro aspecto que ahorita me recordé y que a veces nadie le pone atención, es el mensaje subliminal que viene en esos programas. Fíjese que un día me puse yo a ver una caricatura, pero lo que hice es que en mi computadora lo agarré y agarré cuadro por cuadro, cuadro por cuadro.
porque estaba así, de repente empieza y una acción, están así y pum, el otro cuadro aparece algo raro. Entonces vine yo, pero no era nada malo. Entonces fui agarrando un cuadro así, un cuadro segundo, el tercero, y precisamente en el brinco, que era el siguiente cuadro, fíjese que nosotros no lo lográbamos ver, porque le repito, cuando usted va viendo la película va todo bien, pues solo un cambio de digamos, está aquí, ahora se ve de allá para acá. Y de escenario, efectivamente, se cambió el escenario, pero cuando yo lo vi, en ese cuadro, en el paréntesis, si pudiéramos decir así, en la separación, fíjese que había una situación de orden sexual en esa caricatura. Y una cosa de pura depravación. Y uno cuando dice, ¿y esto de dónde salió? Estaba ahí, algo subliminal. Y que le repito, el que lo está viendo es el niño. Pero como los ojos suyos y los míos no lo logran ver, no le ponemos atención, pero para eso tendría que sentarse usted y ver. Tal vez un día hablamos de las caricaturas, ¿verdad? Tal vez en diciembre, para que eso sea algo bueno, interesante. Pero mire, el punto es este, regresemos al punto. La muerte espiritual nos separa completamente de Dios, pero hay oportunidad para que la gente venga. Sigamos leyendo. Entonces mire, Romanos capítulo 6, verso número 11 nos habla del tercer tipo de muerte y dice que estamos muertos al pecado. Entonces mire, la diferencia cuál es? Primero dice la muerte espiritual, que esta lo que hizo es que nos mató, nos condujo a la muerte. Pero Romanos 6:11 dice lo contrario, dice así también vosotros considerad que estáis muertos para el pecado, pero que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces lo primero, le repito, la diferencia es que la muerte espiritual nos separa de Dios. Ahora la gente ya tiene conocimiento de Dios, ahora dice que tiene que estar prácticamente muerto, ¿pero qué? Pero para el pecado, para ya no practicarlo. ¿Cómo es eso? Sencillo. La Biblia dice Romanos capítulo 6 del bautismo en agua, que nos hacemos uno con Cristo, uno en su muerte y en su resurrección. Es un elemento. El otro dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces se une con Cristo en la muerte y entonces ya no somos fábrica de pecado, ya no podemos pecar. Esa es una bendición que hay, porque le repito, dice, estamos muertos para el pecado. Entonces en algún momento, si la gente le da lugar al diablo, puede ser alcanzado por el pecado, pero ya no es fábrica para hacer pecado. Esa es una gran diferencia. Y entonces fíjese que dice Romanos 6, hablando del bautismo en agua, que nos metieron precisamente ¿dónde? En el agua, y el hombre viejo, ¿verdad? Quedó anulado, quedó abolido, dice también, donde prácticamente es de donde se brotaba la naturaleza antigua, esa está prácticamente inutilizada. Y es donde usted y yo, le repito, ya no tenemos que pecar. Por eso el apóstol Pablo decía, las cosas que deseo hacer, esas no deseo hacer, decía él, esas termino haciendo, y las cosas que quiero hacer ya no las hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Dice el exacto. Entonces de ahí viene él, y en la medida que él va evolucionando, que eso lo habla en Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, va evolucionando hasta que al final dice, no, ya llegué al nivel en el cual eso ya no me afecta para nada. Y es como usted tiene que hacer un crecimiento espiritual para que entonces eso, mire, las luchas que todos hemos tenido al principio, usted es cristiano, tiene poco tiempo, muy bien, pero todavía tiene el deseo de pecar, todavía tiene el deseo de practicar tal vicio, todavía tiene el deseo de tal cosa, y en la medida que usted va muriendo al pecado, entonces viene más y más y más de Dios, y de repente cuando uno se da cuenta, ya no tiene esa necesidad, ya Dios nos libró, ¿verdad? Fíjese que estaba viendo acá en que Romanos 8:33, en adelante está como que una de las batallas del cristiano, porque dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Dice en el 34, y en el 35, ¿quién separará? Entonces hay niveles, hay etapas. Entonces cuando nosotros estamos en lucha y pecamos, no es de la noche a la mañana, sino que va uno bajando la defensa y va bajando la defensa hasta que entonces viene el pecado y se manifiesta y se consuma. Y en Santiago 1:15 dice que cuando el pecado da luz, dice,
el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y según Romanos 8:35, ¿cuál es la muerte? Dice que es la separación de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que ya no alcanzamos a superar, ¿verdad?, la acusación, y ya no alcanzamos a superar la condenación. Entonces el tercer paso es alejarse de Dios. Entonces, cuando el pecado entra a nuestra vida, debemos de entender que van a haber etapas en las cuales nosotros tenemos que luchar, obviamente de la mano de Dios. Y tu amigo que nos escuchas, que tal vez no eres cristiano y que quieres conocer de Dios y que te preguntas cómo va a ser posible vivir una vida sin pecado, yo te puedo decir que con Cristo, dice, todo me es posible. Amén. Entonces, si tú estás escuchando y crees que no es posible todo lo que estamos hablando para tu vida, el primer paso que debes de hacer es creer que Jesús puede hacerlo en tu vida. Amén. Definitivamente que cuando el Señor Jesucristo entra en nuestros corazones es un desarrollo, ¿verdad? Es una evolución la que se va dando. Entonces, tenemos que pedirle al Señor de que nos enamoremos más de Él, porque mientras más estemos cerca de su presencia, más difícil se nos va a hacer el pecar. Recordemos que en la palabra dice que aquel que ha tomado el arado y voltea y ve hacia atrás, no es digno de Él. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que una de las metas, ¿verdad? Diría la meta, ¿verdad?, de nosotros es poder llegar a esa estatura, la estatura del varón perfecto, y para eso tenemos que esforzarnos. Como le dijo el Señor a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Gracias, hermano. Sí, es importante. Entonces, mire, lo primero, le repito, muerto al pecado. Entonces, la Biblia dice en 1 Corintios 15:56 que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, ¿usted quiere vida eterna? Muy bien, rompamos con el pecado. Ya es de abandonar, como dice ahí, estamos muertos para el pecado. Entonces, rechace eso, porque el poder del pecado es la ley. Es decir, recuerde que la Biblia habla de una serie de leyes. Uno de los aspectos era la ley ceremonial que estaba para los judíos y que la gente quiere practicar cosas, pero usted y yo estamos en una etapa nueva, el tiempo de la gracia. Lo que nos compete a nosotros, lo que nos gobierna sería la ley del Espíritu, la ley de la fe. Fíjese, es uno de los aspectos que usted debe considerar para su vida. El punto está que viene la gente y quiere practicar tal cosa. Dice, es que no tengo que hacer cosas bajo su propia, ¿cómo le dijera? No naturaleza, sino su deseo es practicar o abstenerse de algo, porque eso no tengo que hacerlo, bajo sus propias fuerzas. Así es como tendríamos que decirlo. Quiere hacer bajo sus propias fuerzas y no debe ser así, sino que debe ser Dios el que, dice la Biblia, pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces ya no es porque yo quiera, sino porque Dios me dio la capacidad, el poder para vencer el pecado. Es lo que necesitamos. Y también el otro aspecto, que ¿por qué la gente viene y vence y ya no participa en la muerte? Porque la Biblia dice que una persona es tentada, pero no es Dios el que lo está tentando, sino que dice que es uno con su propia concupiscencia el que es arrastrado y el que es seducido. Y al final, lamentablemente, falla. Pero entonces ahora tiene que tomar en cuenta esto, porque si tiene concupiscencia, que se traduce como lascivia o también como deseo inmoderado de las cosas, ese es un problema que va a tener, y es donde él viendo qué es lo que le está afectando, tiene que empezar a trabajar para morir a esa etapa. Porque mire, hablemos de una persona, es un ejemplo, le gusta la pornografía, muy bien, tiene que aprender a morir a eso. ¿Cómo? Reconociendo que eso le trae problemas. Y entonces lo que tiene que hacer es, cuando viene eso, rechazarlo. Lo mismo un hombre o una persona que tiene problemas con un vicio, sabe cuál es el problema, ahora tiene que trabajar sobre eso y rechazarlo, ir muriendo cada día a eso para que ese pecado no lo alcance. Fíjese, miremos el tercero, porque Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces fíjese que ese es el complemento de lo anterior, porque es morir. ¿A qué? Morir a la carne. Y cuando se habla de carne, en la Biblia lo relaciona con alma y lo relaciona con el cuerpo, porque no es Dios el que está gobernando. Porque mire, una persona que no tiene conocimiento de Dios tiene su alma y su cuerpo activos. Entonces está en esa condición, pero un cristiano tiene su espíritu vivo.
Pero si es una persona que no le está dándole el lugar que le corresponde a Dios, que gobierne plenamente su vida, le está dando lugar al alma. Entonces lo que dice el apóstol es que si nosotros le damos lugar a la situación del alma, vamos a morir. No en vida eterna que vamos a morir, pero lamentablemente eso le conduce a un problema grave. ¿Cuál es el problema? El problema es que entonces él va a empezar a practicar alguna serie de cosas que lamentablemente ya él había abandonado. Pablo escribe en la carta a los Gálatas, creo que capítulo 2 o 3, si las cosas que yo destruí las vuelvo a edificar, dice, transgresor me hago. Ahora, eso está en relación a lo que pasó en Jericó. En Jericó viene Josué y fue destruida, los muros se derrumbaron, conquistaron todo, pero él echó una palabra de maldición: maldito el que reconstruya o reedifique una vez más esta ciudad. Dijo, creo que la vida de su hijo mayor iba a poner, creo que los muros y las puertas sobre la vida del hijo menor. Y vino un hombre que a su tiempo la restauró y eso le ocurrió. Entonces, ¿eso qué ocurre? Le repito, cuando hablamos de la muerte del alma es que yo restaure o yo trabaje una vez más lo que ya Dios me había quitado. Ya le quitó el deseo a tal vicio, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy lugar al reino de las tinieblas? ¿Qué pasa si yo le doy lugar a mi alma? ¿Por qué? Mire, ¿por qué la gente en épocas así como ahorita empieza a suspirar? Porque lamentablemente ya empieza a suspirar. Es que ya viene fin de año. Ya viene la fiesta navideña. Mire, ¿y qué se recuerda? De que lamentablemente en esa época lo que más hacía era pecar. Mire, yo me recuerdo una persona que ya después de mediodía ya estaba completamente borracho. Nosotros lo molestábamos, que ya se nos había adelantado, le decían los muchachos. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso, lamentablemente, ¿para qué le servía eso? ¿Para qué le sirve todo esto? Entonces viene con el anhelo, es que en esa época yo hacía tal cosa, el deseo del pecado. Y eso es lo que puede matar el alma. Porque entonces, mire, no se ha despojado, sino ¿sabe qué es lo que pasa? Por ejemplo, una persona puede hacer algo. Por ejemplo, un alcohólico anónimo, que dice él, por 24 horas yo no voy a tomar, y muy bien, porque pasan muchos años así. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con una persona que hace con el pecado? Hoy no voy a pecar, muy bien, pero por 24 horas no va a pecar. Pero eso se llama abstenerse o reprimir. Tiene el deseo, pero lo reprime. No, es como el que no quiere comer. No voy a comer, y reprimió el deseo de comer, pero no se le quitó el deseo. Y eso es lo que pasa cuando llega la muerte del alma, porque él, ya no hago tal cosa, pero lo reprimió. Y lo que tenía que hacer era cortarlo completamente, para que entonces no le afectara. Y por eso llega la muerte del alma. Porque ya no es borracho, sí, pero tiene unos deseos de ponerse una. Eso le puede conducir a la muerte. Dice que quería compartir 2 puntos. El primero está en Mateo 10, del 38 al 39, en la Biblia al día. Dice así: el que no toma su cruz y sigue detrás de mí no es digno de mí. En el 39, el que encuentre su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, la encontrará. Entonces, esa palabra vida, la fui a buscar y significa alma, ánimo o corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el Señor Jesucristo cuando Él cuando abre nuestros ojos y abre nuestra vida a un nuevo mundo? Es de que entreguemos el alma, ¿sí? La debemos perder, ¿verdad? Pero ¿por qué lo vamos a hacer? Por cuanto perdemos, ¿verdad?, nuestros deseos y empezamos a sentir los deseos de Él. Porque Él desea que estemos con el Padre, Él desea que leemos la Biblia, Él desea tener comunión con nosotros. Entonces, quitamos nuestros deseos y ponemos los deseos del Señor Jesucristo. Y el otro punto que quería compartir era Canaán, lo que había mencionado. Pero porque Canaán nosotros lo vemos como la conquista del alma. Yo a veces el alma lo veo como esos vaqueros, ¿verdad? Que están encima de un caballo y el caballo mira cómo lo tira, ¿verdad? Porque el alma es mañosa. Amén. A veces uno va distraído y de repente ahí empieza el alma. Por aquí y por ahí andate. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos sujetar nuestra alma, sujetar nuestros deseos y rendirlos, ¿verdad?, a lo que el Señor quiere. Por eso lo perfecto sería que la voluntad de Dios sea nuestra voluntad, sea una sola, ¿verdad? Amén. Ahí es donde dice la Biblia: si por el Espíritu hacéis morir, ¿qué? Las obras de la carne.
Entonces dice, viviréis. Y es la parte difícil porque dice, por el Espíritu, es decir, hay que buscar más de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no buscas, mire, una cuestión sencilla. ¿Cada cuánto se baña usted? Por lo menos espera que al menos una vez al día, ¿verdad? Sí, aseo personal. ¿Cada cuánto se cepilla los dientes? Después de cada tiempo de comida. Es lo aconsejable por el odontólogo. ¿Cada cuánto se peina usted? Si es hombre, una vez al día. Si es mujer, más, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Tenemos hábitos. Lo mismo debería ser en la vida espiritual. ¿Cada cuánto come de la palabra de Dios? Esa es una cuestión, porque puede ser que una persona en su cuerpo está hermoso, pero en su espíritu está desnutrido, porque no tiene el alimento adecuado, porque llega cada mes a la iglesia, que llega cada 15 días, y el único día que llega a platicar con los hermanos, no le puso atención al mensaje, entonces no está comiendo. No se está nutriendo. Esa es la desnutrición espiritual que lamentablemente se da. Pero entonces, mire, es una cuestión que, como dice la Biblia, ¿verdad? Obviamente, este tipo de muerte, la del alma, es incómoda, pero que se da. Miremos otra que tenemos ahí también y que es importante. Es precisamente la muerte física. Ya llevamos 3, ¿verdad? 3, sí, pues la de reproducción, la de espíritu, la del alma. Ahí está. Ahora la cuarta es la física. Mire, aquí hay una cuestión que necesitamos ver. Hebreos 9, verso 27, y ese es lo que todo el mundo ve el 1 de noviembre. Aquí, bueno, en la capital es 1. El 2 de noviembre es en el interior del país, en Guatemala, y en otros países donde es mayor el énfasis, fíjense. Entonces, ¿qué pasa? Hebreos 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después viene el juicio. Entonces aquí, fíjese, ese es prácticamente donde la persona es anulada en su vida biológica cuando está en la tierra. Lo natural, lo normal es ese. El proceso natural es nace, crece, se reproduce y muere. El problema está en que todos estamos conscientes de eso. Usted compró un perrito, tiene un tiempo de vida y murió. Usted compró un pollito, tiene un tiempo de vida. Compró una tortuga, sí, ese sí muere mucho. Sí, pues, tiene también, ¿qué decirle? Un pez, un loro, ¿verdad? El elefante, no sé, como 70, 80 años, que se recuerda la mocosita, como esa edad tenía cuando murió. Pero entonces, mire, todos tienen un lapso de vida. El punto es que nosotros como seres humanos, el Salmo capítulo 90 dice que 70 es la edad normal para una persona y 80 para los más vigorosos o los más fuertes. Pero entonces la pregunta es, ¿quién va a llegar a los 80? Los que están bien. Pero depende de lo que usted haga, puede alargar sus días o bien los puede acortar. Fíjese, partamos del supuesto de una persona que tiene que vivir 70 años. Hace lo que dice la Biblia para prolongar sus días, por ejemplo, honra a padre y madre. Tiene temor del Señor, eso le prolonga los días. Entonces ya tenía 70, le agregan y puede llegar a 85, puede llegar a 90. O bien la persona que no tiene temor de Dios, que nunca ha honrado padre y madre y tenía 70 años, él mismo acortó y llegará a los 55, por ejemplo. Mire, ahora Dios le quitó la vida, no, él mismo se le está anulando. El punto es que, mire, una persona puede vivir menos tiempo o puede vivir más, pero todos, lo normal es que muramos. Ahora lo que pasa es que la separación, ¿sabe qué es lo que trae? Dolor al alma. Ese es el problema. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué trae el dolor al alma? Porque si la persona no tiene conocimiento de Dios, es que dice, ala, ya nunca nos vamos a ver, tiene razón, porque nunca más se va a ver. Pero si una persona nació de nuevo, es hijo de Dios, se bautizó en agua, la esperanza de vida eterna es permanente. En el libro de Daniel, capítulo 12, le dijeron a Daniel, ¿sabes qué, Daniel? Que estaba a preguntar, ¿y qué va a pasar? ¿Sabes qué, Daniel? Cálmate, le dijeron. Anda, Daniel, le dijo el ángel. ¿Sabes qué? Le dijo, ya para, que no molestara. Muchas cosas van a pasar de aquí en adelante. La ciencia se aumentará, pero tú irás al sepulcro. Ya le dijo, ¿sabes qué? Ni preguntes, ya te vas a morir. Si me seguís preguntando, hoy te morir, le ha de haber dicho. Ya no preguntó nada. Pero le digo, ¿sabes qué? Pero al final de tus días,
te levantarás y te darán tu heredad. Mire, ya le dijeron hasta que iba a heredar algo, había herencia para él, pero el punto es, había muerte física. Y eso lo ve usted en la Biblia de distintas maneras. Pero hay una cuestión, porque en ese sentido, la Biblia lo que dice es precisamente de que vino Cristo y murió para que usted y yo no tengamos que morir. Eso es lo que a veces la gente no comprende. Ah, no, ¿cómo va a ser posible que solo con levantar la mano? No, son actos de fe. Es que mire, eso los muchachos, mis amigos lo hacían a manera de broma. Usted va a recibir a Cristo, levante su mano. Y le decían, uno para que pasara al frente y recibir a Cristo. Pero los muchachos, mis amigos, decían, yo también levanto la mano, pero para pedir otra, ¿verdad? Y no era lo correcto. El punto es que mire, la muerte física es algo que nos conduce a una separación momentánea. Porque realmente, ¿cuánto tiempo va a vivir una persona? Les repito, 70, 80 años. Alguien que tenga un buen tiempo de vida, 100 años, 105, 110. El récord creo que está como 120 y tantos, ¿verdad? A que llegara usted a los 130 años, ¿verdad? Jacob fue el que vivió Jacob tuvo 130 años, ¿verdad? 130 o 120 fue. No, 130 años, 130, duros y amargos ha sido mi vida, le dijo él a Faraón, 130 años. Moisés vivió 120 años y sus ojos, dice, nunca se le apagaron. Mire, era tan bueno que hasta para copiar tenía buena vista, ¿verdad? Ese le iba bien en los estudios a Moisés. Pero fíjese, ¿qué es lo que pasa? Llegaron a esa edad. El punto es que no sé cuánto va a vivir usted ni yo. La cuestión es, uno está preparado porque la muerte física va a llegar. Y de los aspectos de los terrenales que usted tiene que hacer es ordenar su vida. A un rey llegó el profeta y le dijo, ¿sabes qué, rey? Tengo una palabra de Dios para ti. Ah, qué bien, dijo él, decime. Dice Dios, ordena tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás. ¿Qué hace usted si le dicen, tiene 5 días de vida? Él le dijeron eso. Y se puso a llorar, pero Señor, yo he buscado tu rostro, yo aquí, tenía razón. Y le dijo el rey, ¿sabes qué? El profeta llegó, rey, dice el Señor, 15 años más de vida. Muy bien, le dieron 15 años, pero no ordenó su vida. Al contrario, en ese tiempo tuvo un hijo llamado Manasés y fue el peor rey que tuvo Israel. Fíjese. Y entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Uno debe saber eso. El libro de Job capítulo 8 dice que somos como la gavilla de trigo, que es unida y cortada en el tiempo justo. El tiempo de vida, Dios sabe cuánto nos dio. Salmo 139, verso 16 dice, en tu libro fueron dados los días que me fueron ajustados, anotados, sin faltar uno de ellos. ¿Cuánto vive usted? Le repito, no importa. Lo fundamental es que esté usted preparado para el encuentro con el Señor. Fíjese que el Señor está poniendo en mi corazón, de repente cuando se hablan estos temas de la muerte, ¿verdad? Nace como que sí un cierto temor. De hecho, cuando uno habla de esto con las personas, a veces se cortan el tema, ¿verdad? Y cambian el tema porque es como que muy tenebroso saber de que en el momento que se apaga la luz se acaba todo. Pero en Eclesiastés 3:11 estaba yo leyendo acá que dice, lo ha hecho todo hermoso en su tiempo y ha puesto en el corazón de ellos el anhelo por la eternidad. Amén. Entonces sabemos que en lo más profundo de nuestro corazón, si nosotros nos acercamos a Dios, tenemos realmente ese chance, esa oportunidad de que nuestra vida no se va a acabar, ¿verdad? Solamente cuando llega la muerte, sino que sabemos que hay un proceso posterior, porque la Biblia lo dice, no porque nosotros lo digamos, ¿verdad? Y en el Salmo 82, versículos 6 al 7, aquí hay algo bien interesante porque dice, yo dije, dioses sois, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Y de hecho en Juan 10:34 el Señor Jesucristo lo repite, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una oportunidad en Cristo Jesús, sabiendo pues de que la muerte perdió su poder cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo y lo aceptamos en nuestra vida. Jesucristo tiene, así dijo él, ¿verdad? Usted tiene las llaves de la muerte, ¿verdad? Amén. Refiriéndome a lo que decía hermano Armando, muchas veces nosotros nos preocupamos, ¿verdad? Aún siendo hijos de Dios caemos en estarnos preocupando por lo material, ¿verdad? En qué va a pasar de que, por ejemplo, los padres de familia, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar? Entonces nosotros tenemos que recordarnos de la promesa del Señor.
Amén. Con lo que decía el hermano, como aquel hombre, ¿verdad? Que se preocupaba tanto por llenar sus graneros y le vienen y le dicen, pero ¿de qué tanto te preocupas? Esta misma noche vienen a pedir tu alma, ¿verdad? Entonces nosotros no sabemos en qué momento vamos a dejar este mundo, pero nosotros tenemos que ser conscientes de lo que hemos hecho, qué estamos haciendo, ¿verdad? Hermano, tú que nos estás viendo, tal vez no conoces al Señor, pero nosotros venimos a decirte, ¿verdad? Por medio de la palabra del Señor, que es importante que meditemos no solamente en las cosas materiales y no solamente en lo que va a pasar aquí. Hay muchas personas que buscan que la fama, que sean reconocidos, que incluso dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Que sean reconocidos, que sean admirados por los hermanos, pero si no lo hacemos para Dios, en realidad no vale nada. Si no es para Dios, solo somos címbalos que resuenan, dice la palabra. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Amén. Gloria a Dios. Acá en Eclesiastés 9:4 dice, hay aún esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Amén. Entonces, mire una cuestión, va el león, que es el rey de la selva, y el perro, peor si es corriente y canelo, ¿verdad? Como, no, hombre, sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? El perrito de adorno lo tienen, pero hay una cuestión, porque más vale, ¿verdad? Más vale que un perro, como dice Armando, un chihuahua, hay unos chiquititos ahí, que más vale eso que un león, porque el león ya se murió, y la Biblia dice eso, mientras hay vida, está la esperanza. Eso es lo fundamental, porque ahora, como decía Mariela, muy bien, está la persona, ¿y qué va a pasar con mis hijos? Ellos siguen su proceso de vida, y mi mamá, y mi papá, y mis sobrinos, y toda la familia, ellos siguen su proceso. El que se va es el que le corresponde. Y por eso la Biblia, incluso hablando de pecado, decía Ezequiel, ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. Cada quien tiene su tiempo. Lo óptimo, porque mire, hay una cuestión en la Biblia, y en la Biblia se hablaban de dos situaciones que eran incómodas. Por ejemplo, que la mujer fuera estéril. Esa era una gran afrenta. Por eso la mamá de Juan el Bautista, cuando llegó la promesa y supo que está embarazada, ya venía Juan, dijo, Dios me ha quitado la afrenta. Esa era una cosa fea para una mujer, ser estéril. Pero la otra era que el hijo muriera antes que el papá, porque eso lo tomaban como una maldición. Era, ¿qué te pasó? Se murió mi hijo, hay que enterrarlo. No, lo normal es que el padre muriera y que los hijos lo fueran a enterrar, pero que el padre enterrara al hijo, le repito, lo miraban como una maldición. Ah, claro que es más doloroso, ¿verdad? Pero entonces, ¿y eso qué dirá usted? Porque mire, estamos hablando de la muerte física, pues entonces hay un punto que es fundamental, porque le repito, si alguien muere sin Cristo, efectivamente llega al cementerio, murió y llega un trato después de la muerte. Pero el que llega y le llegó a su tiempo, lo llevamos al cementerio, la Biblia no dice que muere, sino dice que duerme. Hay una gran diferencia, porque lo que van a hacer es que como le gusta dormir, lo dejaron dormir más, ¿verdad? De lo normal, pero será despertado para el tiempo de la resurrección con Cristo. Mire, esa es una gran diferencia, porque entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando viene la persona, le repito, ¿cuánto tiempo va? Y la otra cuestión es, ¿cómo muere la gente? ¿Cómo vamos a morir? Porque fíjese que dice que viene Abraham, ¿verdad? Llegó su tiempo y murió. Génesis 50 habla de Jacob, que le cambiaron su nombre a Israel, y le dijo a sus hijos, miren, vénganse, yo ya estoy próximo a morir. Ahora que voy a morir, les diré lo que sucederá en el tiempo final, con tiempos postreros con vosotros. Rubén, no serás el primero. Y le empezó a decir lo que había hecho, y poco a poco, y así fue diciendo. Y después dice, y murió adorando a Dios. Ahora, ¿cómo murió Moisés? Murió Moisés y dice, miren, él sí se enojó. Moisés restauró el mal carácter que tenía. Por culpa de usted, yo no entro a Canaán, y terminó peleando con ellos. Fíjese cómo murió Aarón. Aarón había fallado con Dios y nunca se había arrepentido. ¿Y qué es lo que pasó con él? Vino Dios, lo subieron al monte, le quitaron su vestidura sacerdotal a los ojos del pueblo y murió. Fíjese cómo murió Sansón.
Porque le repito, no es solo de morir, la cuestión es cómo muere la persona también. ¿Qué dijo él? Mira, estos son los que me arrancaron los ojos. ¿Y como para qué le servían los ojos a Sansón? Para ver a las filisteas, que eso lo que le gustaba a él. Se le iban los ojos, esa filistea es nueva en el pueblo, me la tengo que enamorar, y eso le gustaba. Entonces lo que le quitaron es su deleite, sus ojos. Entonces dijo, Señor, dame fuerzas una vez más, pero ¿sabe qué dice? Para que tome venganza de mis enemigos, porque me quitaron los ojos. Mire el deseo que le da, morir, pero vengándose. Y efectivamente dice la Biblia que los que mató en ese momento, cuando derrumbó las columnas, fueron más de los que había matado en vida. Y recuerde que solo en una oportunidad con la quijada, había matado 1000. No sé cuántos había matado, pero ahí mató muchos más, muriendo. Él dijo, muera yo. Pero mire cómo muere, deseando la venganza. Y eso no está bien. Eso no está bien, porque uno de los aspectos que uno debe de hacer es reconocer que llegó el tiempo. José dijo, llamó a sus hermanos, ¿verdad? Miren, yo voy a morir. Y lo que les pido es que no me vayan a enterrar en Egipto, sino que Dios les dio la promesa de que los llevará dentro de algún tiempo a la tierra, a Canaán, la tierra prometida. Entonces me llevan para allá. ¿Y sabe cuándo fue eso? 430 años después. Pero mire, él no quería, su deseo no era estar en Egipto, su deseo era entrar a Canaán, aunque esté muerto. Porque así dice la Biblia, aunque esté muerto, viviremos, ¿verdad? Amén. Estaba viendo ya acá un pensamiento, hermano, y es de que el deseo de las personas cuando alguien fallece, ¿verdad? De querer seguir teniendo ese contacto. Me estaba acordando de aquel pasaje donde Saúl busca una pitonisa, queriendo hablar con el profeta Samuel. Y me recuerdo que fue lo que le dijo el profeta Samuel, que le dijo que se iba a morir ciertamente, ¿verdad? Entonces, es bien difícil esta parte porque el alma está tan ligada, ¿verdad?, a las personas, pero debemos de entender que nosotros en este tiempo tenemos una ventana de tiempo limitada, ¿sí? Que en algún momento, tarde o temprano, todos tenemos que morir, ¿verdad? Pero debemos de entender de que esa comunicación con los que ya fallecieron, eso definitivamente no viene de Dios, ¿verdad? Ese deseo del alma de hablar con las personas que ya partieron, eso lo maneja bastante el enemigo para incursionar, ¿verdad?, en el mundo de las tinieblas. Entonces nosotros cuando estemos afligidos o de luto, es bueno, dice la Biblia, que lloraron por Moisés, ¿verdad? Que las mujeres lloraron por el cuerpo del Señor Jesús, ¿verdad? Es válido para nosotros, es normal. ¿Lloró? Sí, Jesús lloró. Entonces, lo que no es válido es incursionar en algo, ¿verdad?, que el Señor nos lo tiene prohibido, ¿verdad? Entonces, es bien delicado y máximo en estas fechas, ¿verdad? Amén. Y es un problema porque realmente, mire, una de las situaciones graves en ese sentido es que la Biblia dice el Levítico 18, la Biblia RBA dice, no hay entre vosotros ninguno en el cual haya espíritu de muerto. Es decir, se unió tanto al muerto que eso es lo que le pidió. Mire, yo bauticé hace muchos años a un niño y había un problema espiritual muy feo, pero de los aspectos que cuando platicamos con la mamá me decía, mire, es que se me murió mi hijo. Y entonces yo le empecé a pedir a Dios y que me diera un hijo idéntico y que tuviera el mismo espíritu del que se murió. Bien amarrado el pobre niño. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso. Fíjese, incluso el niño se llamaba Ramsés, el que se le murió. Y le puso de nombre Ramsós al segundo. Ay, mire, unas ataduras ahí, seria la cuestión. Pero como consecuencia de eso, de que, mire, anhelan el espíritu del muerto. Y es lo que la gente dice, a veces mejor me hubiera muerto yo. Mire, mi mamá pasó un año completo yendo al cementerio todos los días a llorar a su hijo. Me imagino que era el favorito, porque por los demás no lloró tanto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Eso, entonces ahí es un punto donde usted tiene que tener cuidado. Cuidado con unirse a situaciones de muerto. Es que vamos a consultar al muerto. No, perdónelo, está dándole lugar al reino de las tinieblas. Pero sigamos a otra muerte, porque si no nos quedamos en esa. Santiago capítulo 2, verso 26. Porque dice, en la Biblia el oso dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, es lo que hablamos, la muerte espiritual, ¿verdad? Así dice también, la fe sin obras
está muerta. Entonces mire, hay otro tipo de muerte y que la puede tener ya un cristiano. ¿Cuál es? Que se murió en la fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces viene es cristiano y lamentablemente no tiene fe, tiene problemas. Ahora, ¿cómo determinamos que alguien está muriendo a su fe? Sencillo, no hace obras de fe. Por ejemplo, la Biblia dice que hay que orar por los alimentos. Fíjese, dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16, verso 15 en adelante. Dice, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Muy bien, pero ¿qué hay que hacer? Orar por eso, para que no le haga daño. Viene el apóstol Pablo y también dice lo mismo, que nosotros tenemos derecho a comer lo que querramos. La única limitación que sea ahogado, sangre y dedicado a la idolatría. Pero si usted le gusta comer algo, en la ley, por ejemplo, Hechos 10, dice Pedro, le bajaron el lienzo, había reptiles, había culebra, por ejemplo. Y le dijeron, anda Pedro, mata y come. No, jamás he comido cosa inmunda. En el tiempo de la ley no se podía. Ahora en este tiempo sí. ¿A usted le gusta comer culebra? Con confianza. Coma. ¿Le gusta comer iguana? No tenga pena, puede comer. Lo único es que tiene que orar por los alimentos. Si usted no ora por los alimentos, le da problemas, fíjese. Porque entonces no está poniendo en práctica la fe. Dice la Biblia, ¿hay alguno que esté enfermo? ¿Qué tiene que hacer? Llame a los ancianos y ellos van a orar. La oración de fe sanará al enfermo. Mire, entonces ahí está. Hay otra cuestión. Usted tiene fe, entonces oiga la palabra de Dios. Usted tiene fe, no deje de congregarse. Usted tiene fe, Dios le dice, da una ofrenda, dé la ofrenda. Practique las enseñanzas que están en la Biblia, pero no puede hacer esto. Yo tengo fe y va a ir a la iglesia, no, porque me pueden asaltar. Y no que tiene fe, pues. Y no que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Claro, tiene que ser prudente, que si la banda de delincuentes está en la esquina, tampoco voy a pasar en medio de ellos y no me va a pasar nada. A menos que Dios le hable. También tiene que ser prudente. Dios no le ha hablado, no se arriesgue. Pedro caminó por las aguas porque Jesús le dijo, ven. Pero si Jesús no le ha dicho nada a usted, tampoco se arriesgue, ¿verdad? Tiene que ser prudente. Pero esa es la muerte de la fe, en la cual la gente dice, tengo fe, pues ¿cómo la pone en práctica? Haciendo obras de fe, ¿verdad? Una de las cosas que estaba viendo y que sabemos, hermano, de que el Señor Jesucristo regañó bastante y duramente a sus discípulos, pero por una sola cosa: hombres de poca fe, ¿verdad? Y una de sus enseñanzas dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, yo no sé si ha visto la mostaza, es bien pequeñita, le dirías a este árbol, quítate aquí y plántate en el mar. Entonces, si el Señor Jesucristo hizo énfasis en eso en sus discípulos, eso es lo que quiere en sus discípulos que estamos ahora, ¿verdad? Él está demandando la fe. Él murió, envió al Espíritu Santo prometido, ¿verdad? Entonces, ahora que nosotros tenemos todo esto a favor nuestro, es lo que quiere que salga de nuestro corazón, de nuestro espíritu, esa fe. Amén. Definitivamente que la fe se demuestra cuando hay pruebas, ¿verdad? Ahí es cuando el Señor nos prueba si nosotros tenemos fe, pero definitivamente que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. No es solamente que nosotros, por ejemplo, el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuándo se prueba que nada me faltará? Cuando algo me está faltando, ¿verdad? Entonces nosotros recordémonos de eso cuando estemos pasando alguna prueba. ¿Y sabe cómo se ve la fe en una cosa práctica? Usted está orando, Señor, 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 y orando por tal petición y orando por... Mire, usted no es el único y dice, ¿y será que Dios me lo va a dar? No, hombre, déjeme que le cuente un ejemplo. Hechos capítulo 12. Dice, vino ahí, decapitaron, mataron a Jacobo. Y dijeron, Pedro, mañana te toca a ti. Mañana te mato. ¿Y qué hizo Pedro? Durmió tranquilo. Porque la promesa era, Pedrito, ahora eres joven. Y ahora que eres joven, haces lo que quieres, eres así berrinchudo. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y
te meterá a donde tú no quieres. Dice, dando a entender el tipo de muerte. Cuando seas viejo, o sea, no me toca morir. Dijo, él durmió tranquilo. ¿Y qué dice la Biblia? Toda la iglesia, todo el grupo hacía oración. ¿Por qué? Por la liberación de Pedro. Va, llega el ángel, saca a Pedro, amarrate los zapatos Pedro, los sacó y fue. Y cuando Pedro está afuera, dice, yo pensé que era un sueño. Y no, que tenía confianza y ya estaba afuera. Y entonces cuando se dio cuenta, sale corriendo y a tocar la puerta, a tocar la puerta. Y una jovencita llamada Rodi. ¿Qué pasó? Es Pedro. Y sale y es Pedro. Lo dejó afuera. Primero, vaya que no lo andaban persiguiendo para asaltarlo, ya lo hubieran asaltado, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Fíjese que viene él y entonces dice... Cuando dice, es Pedro, no, es su espíritu, y no estaban orando por su liberación, pues. Y ya lo liberaron y ellos dudando todavía. Mire, la fe implica obras, creer de que Dios lo puede hacer. Pero mire, nos queda ya poco tiempo, lamentablemente, Apocalipsis 21:8, la última muerte es precisamente la muerte segunda. Y es que lamentablemente hay gente que llegará a esa, porque la oportunidad para el encuentro con Cristo es aquí mientras estamos en la tierra. Ya cuando la persona murió, ya no hay oportunidad. Lamentablemente así es, así que la invitación es, reciba a Cristo a usted en su corazón. Dele la oportunidad a Dios que transforme su vida y su hogar, porque entonces las cosas van a cambiar. Usted quiere una expectativa de vida eterna, porque la muerte segunda es la de condenación final. Pero la oportunidad para usted y para mí es vida eterna en Cristo Jesús. Él dijo, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia, y después dice, para que tengan vida eterna. Espíritu, alma y cuerpo. Esa es la invitación de Dios. Buscadme mientras pueda ser hallado. Dios le bendiga y gracias por permitirnos llegar a su hogar.